De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia. Y si hay el que estudia para pastor y no es dado por Dios, sino por el título recibido. Bueno, Manuales, gracias por tu pregunta. Me imagino que ahorita cuando llegues o después podrás ver la respuesta de este interrogante que planteaste. La semana pasada estuvimos hablando acerca del ministerio pastoral. Hubo una pregunta, no recuerdo exactamente quién la hizo, que quería saber qué decía la Biblia acerca de los pastores, quién coloca o quién establece pastores en las iglesias. Di una respuesta y los invito para que miren el episodio anterior, en el número 32, di una respuesta y esta pregunta que acabamos de recibir esta noche se deriva de allí. La pregunta del hermano Alex es: ¿qué pasa con las personas que estudian? Estoy parafraseándola para darle sentido, con las personas que estudian de pronto en un seminario bíblico o en un instituto bíblico, y cuando se gradúan tienen un título que les dice pastores o que les dice ministros de culto. ¿Qué pasa con ellos en el caso de que Dios no los haya llamado a ser pastores? ¿Qué pasa con estas personas que tienen el estudio, se capacitan, se gradúan y tienen un título que los avala? Muchas gracias, Manuel, por tu pregunta. Y bueno, voy a responderla rápidamente. Dando, digamos que, o apoyándonos en la respuesta que ya dimos la semana pasada, basados en lo que dice la Biblia, nadie, ningún instituto bíblico, ningún seminario escatológico, ninguna universidad puede otorgar la gracia. Y aquí es donde hay que hacer la diferenciación. Ningún seminario, institución, universidad, ningún maestro de la tierra, nadie tiene la capacidad o el poder para otorgar la gracia que se recibe solamente de Jesús para ser pastor. Partiendo de allí, que es lo que tenemos que dejar claro, un pastor puesto por Dios tiene que, de manera obligatoria, haber sido llamado por Jesús y recibir de Jesús la gracia para ser pastor. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué sí tienen estas instituciones de la tierra? Llámese instituto bíblico, llámese seminario teológico, llámese universidad. ¿Qué sí pueden hacer ellos? Respaldados por la ley, respaldados por los ministerios de educación nacionales, respaldados por las ortodoxias o los concilios que los avalan. ¿Qué sí tienen la facultad estas instituciones de hacer? Pues de otorgar al estudiante que ellos consideran ha cumplido sus méritos y sus requisitos un título que lo acredita como ministro de culto, y que si dentro de los estatutos de la universidad o de la institución dice que el ministro de culto puede trabajar o servir como pastor, la universidad tiene la capacidad de hacerlo. Eso no quiere decir que tenga la gracia que se requiere para el ministerio. Son dos cosas distintas. Entonces, una persona que se capacita, que estudia, que dura sus 5 años estudiando para ser un ministro de culto y se gradúa, está perfectamente capacitado para ejercer el oficio pastoral. Entonces, ¿el oficio pastoral en qué consiste? Pues en lo que hace el pastor: visitar, orar por los enfermos, enseñar la escritura, administrar la iglesia como tal, administrarla, ser un administrador de las finanzas, ser un administrador de los bienes de la iglesia. Y lógicamente en esa administración va incluida una parte fundamental de la enseñanza universitaria o teológica del ministerio de culto, que es enseñar la Biblia y capacitar a los creyentes, a los feligreses en la doctrina de la Biblia. Cualquier institución acreditada
por el Ministerio de Educación de cualquier país, que tenga dentro de su plan de estudios ministros de culto, puede hacerlo y lo hace. Esta persona que se gradúa de una universidad como esta o de una institución de estas, está perfectamente capacitado para ejercer el oficio pastoral como administrador de la iglesia. ¿Qué no tiene? La gracia que le va a dar el poder de parte de Dios sobrenatural para edificar la casa del Señor, edificar al cuerpo de Cristo, edificar a las vidas que están allí. ¿Por qué? Porque esto solamente se recibe es por la gracia. Lo ideal es que si Dios me llama a mí a ser pastor y tengo el llamado de Dios para ser pastor y Él deposita su gracia sobre mí para yo ser pastor, lo que yo debo hacer es ir a una universidad y estudiar. Eso es lo ideal. Tengo que ir al instituto bíblico y capacitarme. Tengo que ir a un seminario teológico y aprender. Tengo la gracia, pero necesito capacitarme. Necesito a alguien que me enseñe. Necesito a alguien que sepa mucho más que yo para que me pueda guiar en la enseñanza bíblica, en cómo administrar la iglesia, que me enseñe ejemplo. La persona, la mayoría lo ignora, pero los pastores deben saber de administración, deben saber gerencia, deben saber psicología, deben saber consejería, deben saber tienen que tener muchas capacidades que la gracia les permitirá ejercer, pero necesitan el conocimiento. Entonces, no es cierto que va a ser lo mismo un pastor que haya sido llamada por la gracia del Señor y no se capacite, nunca será igual al pastor que fue llamado por la gracia del Señor y se capacitó. Lógicamente, este va a tener muchas más ventajas sobre este. Y tampoco van a ser estos dos iguales al que Dios no lo llamó, pero estudió y se capacitó. Son tres tipos de pastores diferentes. ¿Los tres pueden ejercer el pastorado? Sí, sí lo pueden hacer. ¿Los tres funcionan al 100% en el ministerio? No. El único que funcionará al 100% es el que tiene la gracia y tiene la capacitación. No vamos tan lejos. Bíblicamente hay un ejemplo. Cuando Jesús llamó pescadores. La mayoría, obviamente, no tenía estudios, no sabía leer, no sabía escribir. Y fueron los que Jesús llamó. Dentro del grupo que Jesús llamó un contador. Mateo. Mateo era contador. Él era, digamos así, como el ministro de Hacienda. Él era el que se encargaba del tesoro, del erario público. Y Dios lo llama a Mateo. Y también tenemos el caso de un guerrillero, como Judas Iscariote, que era guerrillero. Dios lo llamó. Un ladrón terrible. Y Dios lo llama. ¿Qué hizo con ellos? Pues impartir la gracia y dejar que la gracia fluyera a través de sus vidas para establecer la iglesia del primer siglo. Pero cuando él necesitó alcanzar ministros, doctores, cuando él necesitó alcanzar procónsules, cuando él necesitó que el evangelio se extendiera más allá de Jerusalén y que llegara al corazón mismo del imperio, no pudo usar la gracia que había impartido sobre todo este grupo de hombres enteramente capacitados por el Espíritu Santo. No los pudo usar. Eran insuficientes. Y uno dice, ¿por qué? Si Dios lo puede todo. Sí, pero es que Dios hace una parte y nosotros hacemos la otra. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Llamar a Pablo y llamar a Bernabé. ¿Por qué? Porque necesitaba dinero. La obra de Dios se hace con dinero. Entonces, los pescadores estaban llevando de bulto. Dejaron de pescar. Gracias. Los pescadores estaban llevando de bulto, dejaron de pescar. El otro se ahorcó. Los otros, la mayoría de ellos eran obreros, carpinteros, la mayoría de ellos eran albañiles. Y ahora estaban dependiendo enteramente de las ofrendas y de las donaciones que la gente daba a la iglesia. Pero Dios necesitaba que el evangelio se fuera más allá de las fronteras de Jerusalén. Y para eso se necesitaba no solo la gracia y el poder de Dios, se necesitaba dinero. Entonces el Señor, en su capacidad y en su sabiduría,
llama a Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Un hombre muy millonario. Bernabé tenía mucho dinero, digamos un tipo hoy Bill Gates en esa época. Y Bernabé tenía propiedades, heredades, tierras, tenía de todo ese hombre. Entonces Dios necesitaba la fuerza, el músculo financiero de Bernabé. Lo convirtió, lo llamó, le derramó la gracia y lo hizo apóstol. Pero Bernabé no tenía el conocimiento, ni la elocuencia, ni el trasfondo religioso que se requería para convencer a los doctores fariseos y doctores de la ley de Israel. Y tampoco tenían las credenciales para moverse a lo largo del Imperio Romano. Llamó a Pablo. Pablo limpio, no tenía plata. También era un maestro de la ley, era fariseo, él mismo se identifica como fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, y aquí subrayo instruido. Y esa era una de las credenciales de Pablo. Pablo decía, yo soy instruido, fui instruido a los pies de Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Pues nada menos y nada más que el mejor de todos los maestros históricamente, el mejor de todos los maestros de la Torá en Israel. Es decir, si Gamaliel estuviera vivo hoy, sería como el Google de hoy. Pregúntale a Gamaliel lo que no sepa, pregúntaselo. Y Gamaliel sabía. Era una enciclopedia ambulante de la ley, de la Torá. Sabía lo que tenía que suceder, sabía lo que tenía que enseñar. Y Pablo utiliza esa credencial. Mi maestro fue Gamaliel. Así que imagínense, Gamaliel no recibía a cualquiera para enseñarlo. O sea, él tenía su estatus. Yo quiero que Gamaliel me enseñe. No, mijo, si tú quieres que Gamaliel te enseñe, tienes que ser un terrible ya, para que él no pierda el tiempo contigo. Él no te va a enseñar las vocales, él te va a enseñar lo profundo. Entonces, para que Pablo hubiera llegado a los pies de Gamaliel, tenía que tener una jerarquía y una estatura en el conocimiento de la palabra muy extremo. Y luego Gamaliel lo pulió, le enseñó. Entonces, cuando Pablo sale, dice, yo fui discípulo de Gamaliel. Así que, ¿qué? ¿Cuál es el cuento? Entonces, ¿por qué resalto esto? Porque ninguno de los apóstoles del Señor pudo ir al procónsul. Por toda la gracia, aunque conocieron a Jesús en vida, aunque lo vieron crucificado, aunque lo vieron resucitado, y después estuvieron con él 40 días, y después lo vieron irse al cielo, y después estuvieron el día de Pentecostés, ninguno de ellos, con esa gracia, pudo ir al procónsul. Bernabé, apóstol del Señor también, con todo el dinero que tenía, no podía ir a estos lugares. Entonces, ¿qué hizo Dios? Buscó a alguien que tuviera la capacidad del conocimiento, que tuviera las tarjetas, las credenciales, la ciudadanía, el pasaporte, que tuviera las visas. Y a este lo necesito. Ay, y de ñampa es alumno de Gamaliel, mejor todavía. Y no, que de la tribu de Benjamín, ese es. Y es fariseo, mejor todavía. Celoso de la ley, échalo para acá. Entonces, a ese que tenía toda esa cantidad de arandelas sumadas a la gracia del apostolado, hizo que fuera el apóstol más prominente de toda la iglesia en todos los tiempos, hasta el sol de hoy. Al punto que históricamente y literariamente, la persona que más trabajo de evangelismo hizo después de Jesús es Pablo. Pablo lo superó a todos. ¿Había más gracia sobre él? No, era la misma gracia. ¿Había más unción sobre él? No, era la misma unción. ¿Cuál era la diferencia? Que él estaba capacitado, que él tenía títulos, que él tenía credenciales. ¿Tenía plata? No, la plata era de Bernabé. Y entonces Dios unió a Bernabé y a Pablo para que fueran a hacer el trabajo propio del ministerio. Entonces, para cerrar la definición y la respuesta, mi hermano Alex, solamente Jesús puede otorgar la gracia para ejercer el ministerio. Las universidades de hoy pueden otorgarte un título como ministro de culto para ejercer el oficio. Lo ideal es que el que ha sido llamado se capacite para que tenga la capacidad natural del oficio y tenga la gracia sobrenatural del ministro de parte del cielo. Si no tienes ni la una ni la otra, ahí sí, grave. Amén. Si hay alguna pregunta,
Si hay algún comentario al respecto, me encantaría que lo hicieras, que lo escribieras, que mandes algo, no sé, una señal de humo y digas qué te parece la respuesta, o si quedó claro, si quedó alguna duda aquí en medio de todas las cosas que dije en esta noche. De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia,